Bueno, interesantísima charla, Osvaldo. Hay muchas cosas que comentar, yo creo, porque esto es bastante novedoso lo que estás haciendo. A ver si en la mesa redonda aclaramos algunos puntos. Sin duda el crosslinking va a disminuir la frecuencia en la cirugía DALK, que es el tema que yo les voy a hablar ahora. Y bueno, ojalá porque se sufre bastante en esta cirugía. Nunca se deja de sufrir, digamos, uno cree que la domina, pero nunca se deja de sufrir. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la cirugía DALK? Fundamentalmente es cierto que aumenta la sobrevida del injerto, ¿ya? Y aumenta la sobrevida del injerto, como vemos ahí, porque hay una disminución en la pérdida endotelial. Fíjense que la sobrevida de un queratoplastía penetrante a 10 años es de 90% y a 20 años ya es de un 20%. Y si la sobrevida, consideramos la sobrevida en el segundo y tercer queratoplastía penetrante, ¿cierto? Baja a 50 y 33%. Todo lo cual hace muy importante el DALK, sobre todo en pacientes jóvenes, para la sobrevida, para la larga sobrevida de un paciente joven. Nosotros evaluamos los DALK a los 10 años más o menos de experiencia. En el 2015 publicamos esto y encontramos lo mismo. No había ninguna diferencia con respecto al PK en cuanto a la agudeza visual, el astigmatismo, etcétera, pero sí había una diferencia en cuanto a la celularidad endotelial, ¿cierto? Y por lo tanto a la sobrevida. Otra gran diferencia es respecto de las complicaciones. Aquí podemos ver uno de los estudios importantes, ¿cierto?, respecto que compara la queratoplastía penetrante con el DALK, y podemos ver la gran diferencia de las complicaciones de uno y otro, ¿cierto? Y fundamentalmente la mayor complicación en el DALK son las perforaciones. Y existen una serie de otras más que vamos a ir analizando, pero el desprendimiento de la descementa, el bloqueo pupilar y la hidrocebalía, que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? La vascularización de la interfase, en que también hemos tenido varios casos, ¿cierto? Problemas de repitilización, es muy importante, digamos, en cuanto a la técnica, porque a veces si queda un pequeño step, un pequeño peldaño, hay problemas de repitilización, etcétera, y raros también. Este es un caso, perdón. Sí, está bien. Este es un caso en que hubo una tremenda neovascularización de la interfase, ¿cierto? En que finalmente decidimos ir a sacar el estroma para sacar esa membrana neovascular que se estableció sobre el endotelio, fíjense bien, y que se pudo sacar absolutamente toda esa membrana fibrovascular y finalmente se repuso el estroma. Bueno, desde el punto de vista técnico no siempre es así, ¿cierto? Esto es ideal, en que uno hace una burbuja tipo 1, ¿cierto? Y rápidamente pone el estroma donante. Pero la curva de aprendizaje es larga, ¿cierto? Y aquí podemos ver que en los primeros años, cuando comenzamos, toma 2 o 3 años para hacer la mano, ¿cierto? Y empezar a hacer más DALK que penetrante, porque los penetrantes, digamos, no convertirse, digamos, y terminar en una DALK. Y hay algunos tips que me gustaría enfatizar en esto. Primero, siempre insistir en hacer una Big Bubble, porque la Big Bubble nos facilita la vida en la DALK. Y si no resulta por un lado, hacerla por el otro hasta que resulte la Big Bubble, que nos va a permitir disecar el endotelio y finalmente poner el estroma. Ahora, si no hay Big Bubble, igual insistir, aun que sea con estas micro bubbles, digamos, insistir y buscar un plano profundo, lo más profundo posible, siempre se puede, con mucha paciencia, ¿cierto? Y capa por capa se puede. Aunque el ayudante se aburra, no le hagan caso, siempre se puede. Ahora, hemos aprendido que no necesariamente tenemos que llegar a la última capa. En un comienzo llegamos a la última capa, insistíamos, como en este caso de acá, pero no es necesario. Es mejor dejar un poco de estroma a disminuir la sobrevida de ese injerto. Y por lo tanto, no es necesario llegar a la DCMENT
pelada. Puede dejar uno perfectamente algo de estroma y al otro día no se nota. Imposible notar la diferencia. Tanto es así que en algunos estudios lo han hecho esta comparación y la agudeza visual con corrección, con Big Bubble o dejando una capa, digamos, no hay ninguna diferencia a los 6 y a los 12 meses. A largo plazo la agudeza visual es la misma y obviamente el astigmatismo y la sensibilidad de contraste igual, como podemos ver allá. Incluso este estudio estudia la reflectividad de la interfase y la agudeza visual y ve que se equipara a los 6 meses. Ahí arriba aparece un pique en la interfase, ¿cierto? Cuando se deja algo de estroma pre-DCMED, ¿cierto? Pero desaparece esta reflectividad y recupera la agudeza visual sin corrección. Por lo tanto, a largo plazo no tiene ninguna importancia, digamos, que insistamos hasta el final. Ahora, siempre hay que marcar el estroma, por lo que les decía antes, si no marcamos bien el estroma nos puede quedar un peldaño en que el estroma encima no permite la epitelización. Y también marcar dónde va a ser la punción, ¿cierto?, de la Big Bubble, porque se nos puede perder. Ahora, esto es muy importante, marcar con una burbuja en la cámara anterior, fíjense bien, porque esa nos va a indicar, ahí la van a ver, que se acerca al centro cuando se revienta la Big Bubble. Entonces, esa nos va a indicar, va a ser un testigo de que la Big Bubble está llenando la cámara anterior, ¿cierto? Y la ponemos entonces previa a la inyección de aire, ponemos una pequeña burbuja en la cámara anterior y aprovechamos de sacar un poquito de acuoso para ablandar la cámara anterior y que tenga menos resistencia la burbuja, ¿cierto? Comprobar con espátula siempre antes de empezar a cortar y luego directamente con tijera ha sido la mejor opción. Antes lo hacíamos con una espátula, cortando sobre la espátula, etcétera, pero con tijera, cuando tenemos una muy buena disección, asegurándolo con la espátula, se hace mucho más rápido y más seguro, ¿cierto? Y persistir ante una perforación. Muchas veces se nos puede perforar, como vemos aquí se perfora. Esas luces no se pueden apagar para ver mejor los videos. Bueno, se puede ver que aquí se perfora, ¿cierto? Pero uno insiste, ahí nuevamente sale el acuoso, pero con aire en la cámara anterior, con mucho cuidado y con mucha paciencia, logra uno conservar la membrana de cemento y conservar, por lo tanto, el mejor pronóstico y el largo pronóstico que significa respecto de una queratoplastía penetrante. Las microperforaciones tienen muy buen pronóstico funcional y visual final. Prácticamente después, cuando se adhiere al estroma, no tiene ninguna diferencia, obviamente, hasta el final, ¿cierto? Eso sí, que a veces hay que hacer un rebubbling, como se dice, y hay una mayor manipulación en que puede disminuir el conteo endotelial, pero no es significativo de ninguna manera en el pronóstico final y en la agudeza visual final. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, yo tengo 2 casos en un comienzo de urretzabalía. ¿Por qué? Porque cuando uno pone la burbuja para que se adhiera y sellar esta microperforación, se puede producir un bloqueo. Y si los pacientes, aunque uno le avise que si tienen dolor tienen que venir y avisar de inmediato, a veces no avisan, esperan al otro día y uno encuentra ya una urretzabalía por bloqueo pupilar. Entonces uno tiene que dilatar y preocuparse de eso, ¿cierto?, cuando uno deja una burbuja en la cámara anterior. Ahora, cuando hay microperforaciones como esta, ¿cierto?, en que uno sigue y logra poner el donante, uno puede asegurarse dejando la membrana de cemento en el donante. No es necesario sacarla como se hace habitualmente y no pasa nada. No pasa nada y esto no establece ninguna diferencia desde el punto de vista del pronóstico, como han demostrado ya otros autores, ¿cierto?
El donante ahí podemos ver con membrana de cemento cuando existen estas microperforaciones que se pueden observar aquí en esta foto, esos pequeños hoyitos. En estos casos se pone entonces el donante con la membrana de cemento y tendría este paciente entonces 2 endotelios en vez del único propio, ¿cierto? Se puede hacer con anillos, ¿cierto? En que se sacan los anillos y se sigue la cirugía, como podemos ver en este video, en que progresó hasta el nivel de hacer un DALC, ¿cierto? En que a pesar de los anillos y por lo tanto se extraen los anillos antes del DALC. Y también se puede hacer con crosslinking. Aparentemente es más difícil, como ustedes ven ahí, la Big Bubble es más difícil porque el estroma es más denso y mi impresión es que sí, que puede ser más difícil, pero hay que insistir igual en estos casos en que se ha hecho crosslinking y que está indicado en algún minuto el DALC. También se puede hacer en hidrops, este es un caso en que pudimos hacerlo a pesar del hidrops, en que hay una microperforación, pero con aire y con mucha paciencia, ¿cierto? Se va de a poco, capa por capa, hasta hacer el DALC. Y ustedes entenderán que quede un poquito de estroma en estos casos, da lo mismo, ahí podemos ver la rotura, ¿cierto? Del hidrops previo, pero hacer un DALC y dejar su propio endotelio en estos casos es otra cosa y otro pronóstico para estos pacientes. Ahora, el DALC siempre tiene que ser indicado en endotelio sano y no solamente en la queratoconio y ectasia por LASIK, pero también se puede hacer en distrofia, en leucoma y en pacientes de alto riesgo de falla. Yo creo que uno tiene que tratar igual de hacer un DALC. Y si no resulta, hará una penetrante, pero darle la oportunidad al DALC, ¿cierto? Y aquí podemos ver algunos casos en leucomas vascularizados. Este es un herpes en el lado izquierdo, y entiendo que la de allá es una acantoameba, ¿cierto? En que se puede hacer esto, y en realidad quedan muy bien los pacientes, y usted entenderá que el pronóstico en estos casos vascularizados es totalmente distinto de un penetrante que de un... También se puede hacer con catarata, ¿cierto? Este otro leucoma antiguo en que tenía catarata, se hace la catarata, ¿cierto? Primero, y posteriormente se hace el DALC, ¿cierto? Y queda también muy bien, a pesar de que con un leucoma, con una cicatrización estromal, obviamente la Big Bubble no va a resultar, y por lo tanto tenemos que dejar un poco de estroma y eso. En resumen, con endotelio sano, siempre intentar un DALC, aunque sea y con mucha paciencia. Aunque no sea hasta la última capa, ¿cierto? Pero es mucho mejor que la queratoplastia penetrante. Aunque haya microperforaciones, uno puede hacerlo, insistir y tratar hasta el final. Siempre mejora la agudeza visual y evita el rechazo endotelial, especialmente en pacientes de alto riesgo de rechazo y en pacientes jóvenes. El Femtolaser Assisted DALC, va a hablarnos Osvaldo, es una idea nueva, ¿cierto?, en que también podemos discutir las ventajas de este futuro. Muchas gracias. ¿Quién viene?